Ya es momento de nuestra mesa de análisis aquí en Tele 13 de noche. Nos acompaña el analista político y académico de la Universidad Central, Marco Moreno. ¿Cómo estás, Marco? Hola, buenas noches. Y el cientista político Patricio Gajardo. Pato, ¿cómo estás? Hola, Bienvenido. Álvaro, ¿cómo estás? Comencemos con esto de Sutil que veíamos recién. Pues. Un error, le cortaron la frase, como dijo Guillermo Ramírez. ¿Cómo lo interpretas tú? A ver, yo creo que hay un error conceptual de la derecha en general. O sea, yo soy una persona de derecha y yo defino claramente que el gobierno de Pinochet fue una dictadura. Y fue una dictadura porque las dictaduras son gobiernos que se sustentan básicamente en la dimensión coercitiva más que en una dimensión participativa de los sectores de la sociedad que la componen. Así de simple. Entonces, a mí me llama la atención cuando se entra en todo este debate y en toda esta discusión de pronunciamientos militares o de dictadura, no dictadura. Fue una dictadura y es un hecho histórico. ¿Fue un golpe de Estado? Fue un golpe de Estado porque se interrumpió de forma violenta un orden constitucional. Entonces, ahora, si tú analizas históricamente el contexto, por qué se llegó a eso, está bien. Tú entras en un plano histórico de análisis del proceso o de los procesos, pero mi impresión es que todavía sigue siendo, y eso es lo que me llama la atención, a 50 años, más de 50 años, Claro. Un tema contingente y un tema coyuntural que entra en el debate político Se filtra de alguna manera. Claro, está presente, Sí. pero por errores. Es decir, Sutil, ¿qué es lo que fue lo que dijo? Dijo que no era una dictadura y después dijo, bueno, en realidad era una dictadura, pero que entregó el poder. Las dictaduras no se miden porque entregan el poder o no entregan el poder. Exacto, Se entregan por la coerción que ocupan para sustentarse en el poder. Marco, y en el tema de fondo, un poco lo que hablábamos también con el diputado Ramírez, Sutil llega junto a Coloma a ordenar el comando. ¿Se ha logrado algo de eso? ¿Se ha notado esa mano? ¿Tú has visto un cambio? No, porque la conversación sigue siendo sobre el comando. Ahora Sutil asume un rol de vocería que no sé si es lo que le corresponde, porque en la entrevista en donde dio a conocer esta frase, ¿no es cierto? Que yo creo que el diputado Ramírez, que tú entrevistaste en el bloque anterior, un poco trata de relativizar la cuestión de fondo yéndose a una mera cuestión formal, ¿no? Dice, es lo que tienen que hacer los periodistas. No, fue lo que dijo Sutil, ¿no? Y evidentemente lo que genera Sutil es que la conversación política sea sobre Sutil, sobre el comando y no sobre Evelyn Matei. Ahora, yo no creo que haya sido ingenuidad, un error. Yo creo que hay todavía cierta obsesión en Chile Vamos de querer rajuñar el electorado duro de la derecha, ¿no? Y este es el tipo de frases que intentan llegar a ese nicho. Yo creo que se equivocan, pero bueno, creo que lo que hay siempre son estos guiños que hace, ¿no es cierto?, Chile Vamos, un poco en la línea de lo que decía Patricio, respecto de no reconocer con claridad lo que fue la dictadura militar y siempre estar tratando de pensar en ese voto duro de la derecha, creyendo que con eso efectivamente se puede tener alguna posibilidad más real de pasar a la segunda vuelta. Vamos al cambio de gabinete, Patricio, con Sí. la salida de Mario Marcel, que es sin duda lo más simbólico, lo más significativo. ¿Cómo evalúas la gestión de Marcel? A ver, yo sé que se analiza con motivos personales, Sí. pero yo voy a tratar de analizarlo motivos personales, pero desde un ángulo político. Yo creo que hay un déficit de resultados muy concretos. Hay un déficit fiscal, hay un aumento del desempleo, macroeconómicamente, digamos, casi no tenemos recursos. El presupuesto se manejó, yo reconozco que dentro del contexto que le toca asumir, siendo ministro de Hacienda de un frente amplio, liderado por sectores que venían a plantearse, no olvidemos la Constitución, el primer proceso constituyente que venía casi a dar vuelta al país en 380 grados. Entonces, reconozco la valentía de ser un puntal, pero mi impresión es que las razones personales están más sustentadas por no tratar de abordar el presupuesto al final el último presupuesto. Creo que las cifras van a ser muy negativas
vamos a ir conociendo situaciones muy complejas en términos de déficit fiscal, lo que llegó a Jara, que es la reforma previsional, no está muy sustentada en términos económicos. El FES, famoso... Que reemplaza al CAE. Que reemplaza al CAE. Es una bomba de tiempo, Sí. por lo menos hasta ahora. Vamos a ver qué pasa en el Senado si lo logran Sí. arreglar. Ahora, Marcel en su minuto fue uno de los pocos que dijo no hay plata para una condonación universal. ¿Te acuerdas, Marco? Y le costó varias críticas eso. ¿Cómo evalúas tú la gestión de Marcel? Sí, efectivamente él es crítico de eso. Ahora, lo introspectivo de la salida, ¿no?, y lo sorpresivo probablemente tenga que ver con razones que no conocemos y que no tengan que ver con su gestión, sobre todo pensando que el gobierno tiene que tramitar el presupuesto. Esa es la gran preocupación que hay hoy día, ¿no? Y donde se requería ciertas competencias y cierta solidez. Veíamos la nota que mostraste antes también, que todos los parlamentarios de oposición reconocían la capacidad de Marcel independientemente de los resultados. Reconocía que una persona le daba solidez al gabinete, ¿no? Con la salida de Carolina Tobá, incluso el comité político quedó un poco anclado en en el rol que él podía jugar, sobre todo cuando además Camila Vallejo estaba todavía haciendo uso de su postnatal. Entonces, evidentemente es una figura que está mostrando de todas maneras, yo creo, con la salida de él, la concreción de lo que se conoce en la política como el síndrome del pato cojo, Sí. ¿no? Evidentemente eso queda a todas luces, ¿no? La salida de ministros. Se especuló durante toda la mañana además por la posible salida de Cataldo. Yo Sí. no sé si eso Que fuera más finalmente amplio. se echó atrás, justamente porque esto creció la ola y de alguna manera la crítica era aún mayor, pero estamos frente a un gobierno con 6 meses de gestión que le queda por delante, ¿no es cierto?, en donde efectivamente parece muy debilitado, ¿no? Y con poca capacidad para enfrentar los desafíos que tiene por delante. Sí, y eso pero que... sí, disculpa, pero Sí. si el síndrome del pato cojo, como dice Marco, en realidad nos encontramos que, insisto, que las razones personales, que no las conocemos evidentemente, pero las razones políticas personales, es que yo creo que Marcel se dio cuenta que tenía que cuidar su prestigio y que no va a terminar bien el balance que se haga de su gestión. Preferirse antes de que terminara. Entonces era mejor Ahora, terminar antes, a propósito de Pato tomar el Cojo, bote de salvavidas antes de tiempo. lo que te iba a decir, Pato, y eso que no se fueron, a diferencia de muchos gobiernos, no se fueron muchos al Parlamento de candidatos, ¿no? Al Senado, a la Cámara. Exactamente, sí. Que eso suele ocurrir, esta vez no pasó. Esta vez no pasó, esta vez no pasó y mi impresión es que, a ver, yo creo que tiene que ver mucho con el tipo de liderazgo de Boric. Es un liderazgo a veces infantil, a veces poco sólido, que no ha ejercido como líder de la coalición, a pesar que ha estado muy involucrado incluso en la lista parlamentaria. De hecho, el otro ministro que telefonazo. salió... Pero ahí lo que sorprende es que los 2 ministros que salieron, en opinión de Gabriel Boric, son excelentes ministros. Entonces uno dice, Entonces, excelentes pero ¿cómo? ministros. Son ministros Por eso te digo, son excelentes ministros, hizo realmente una trayectoria, tanto de Esteban Valenzuela, porque esto se origina Sí, 48 horas antes, ¿no claro. es cierto?, con la salida de Valenzuela, que hoy día le hizo un reconocido, reconocimiento el presidente Gabriel Boric, y lo mismo a Marcelo. Entonces uno dice, bueno, ¿por qué salen del gabinete? Bueno, ¿no? el caso de Valenzuela, finalmente el ministro del Interior le reconoce a la presidenta del Frente Regionalista Verde que es por el Sí. tema de las listas, se lo Así reconoce es. derechamente. Pero es que ahí hay otro problema, Álvaro, porque si bien es cierto, el gobierno en un escueto comunicado dice que, le acepta la renuncia al ministro, el exministro Esteban Valenzuela, la propia moneda filtra, el día de ayer filtra, que es por el tema, ¿no es cierto?, de la pasada de cuenta, vamos a decir, porque el Frente Regionalista Verde Social constituye una coalición pequeña, ¿no es cierto?, para competir con la coalición grande. Entonces, también hay un tema con el manejo de la comunicación. Yo creo que la salida por goteo que tuvimos hoy día, todas las mañanas expectantes sobre quiénes salían, quiénes entraban, también habla de un tema con el manejo comunicacional que lo hemos comentado varias veces acá en relación con el gobierno. Pero lo del ministro de Agricultura es un berrinche inaceptable para un presidente de la República. Sí, esa fue la razón, una pasada de cuenta, disculpa. Sí. O sea, más encima, como dice Marco muy bien, que él mismo reconoce y los propios agricultores reconocían que estaba haciendo una buena labor,
que tenía un feeling positivo en términos de comunicación. Entonces, ¿a título de qué? ¿Ah? ¿A título de qué? A título de darse el gusto de decir, no me hicieron caso, entonces como no me hicieron caso, listo, me llevo la pelota para casa. Al único ministro que tenían. Me llevo la pelota Marco para Moreno, casa. Patricio Gajardo, muchísimas gracias por estar con nosotros como todos los jueves. Un placer. Que estén muy bien, buenas noches.